La lluvia golpeaba con fuerza contra el suelo embarrado de la carretera. Era una de esas tormentas que parecen no tener fin. Y en medio de ese caos, bajo un puente abandonado, un perro temblaba de frío y miedo. No era un perro callejero. Se notaba en su pelaje, en su mirada perdida, en la forma en que esperaba a alguien que nunca volvería. Porque lo habían dejado ahí. Solo. En medio de la nada. Nadie sabe cuánto tiempo llevaba esperando. Tal vez horas. Tal vez días. Pero lo que sí sabemos es que esa noche, todo cambió. Porque cuando el agua comenzó a subir, cuando el río cercano se desbordó y empezó a inundar el lugar donde se refugiaba, ese perro tuvo que tomar una decisión. Quedarse y morir ahogado, o adentrarse en la selva que se extendía detrás de él. Una selva oscura, densa, llena de peligros que él jamás había enfrentado. Y eligió sobrevivir. Los primeros pasos fueron los más difíciles. El barro le llegaba hasta las patas, el viento le azotaba el cuerpo mojado, y cada trueno lo hacía encogerse de terror. Pero siguió adelante. Porque algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, lo empujaba a continuar. Ese instinto que todos los animales tienen. Ese que les dice que mientras haya aliento, hay esperanza. La selva lo recibió sin piedad. Ramas afiladas le arañaban el lomo. Espinas se clavaban en sus almohadillas. El hambre empezó a hacer estragos casi de inmediato. Él no sabía cazar. No sabía buscar comida. Toda su vida había dependido de un humano que lo alimentaba, que lo protegía, que lo quería. O eso creía él. Pasaron 2 días. 2 días sin comer. 2 noches sin dormir de verdad, porque cada sonido lo despertaba. El aullido lejano de otros animales. El crujir de las hojas bajo patas que no eran las suyas. El zumbido constante de insectos que lo picaban sin descanso. Y el frío. Ese frío húmedo que se mete en los huesos y no se va. En el tercer día, encontró un charco de agua. Se acercó desesperado, con la lengua seca y los ojos hundidos. Bebió sin parar, sin saber que ese mismo charco sería su condena. Porque esa agua estaba contaminada. Y en cuestión de horas, su estómago comenzó a retorcerse de dolor. Vomitó todo lo que había bebido. Y quedó aún más débil que antes. Ahí, tirado en el suelo, con el cuerpo temblando y la vista nublada, muchos habrían pensado que era el fin. Que ese perro no tenía ninguna posibilidad. Pero lo que nadie podía ver era lo que pasaba dentro de él. Esa chispa. Esa terquedad. Esa negación absoluta a rendirse. Se levantó. Tambaleante, con las patas apenas respondiéndole, pero se levantó. Y siguió caminando. No sabía hacia dónde iba. No tenía un plan. Solo ponía una pata delante de la otra. Una y otra vez. Porque eso era lo único que podía hacer. Seguir. Aunque todo le doliera. Aunque cada paso fuera una tortura. Aunque su cuerpo le suplicara que se detuviera. Fue entonces cuando apareció la serpiente. Una víbora enorme, enroscada en una raíz justo en su camino. Él la vio demasiado tarde. O tal vez no la vio en absoluto, porque sus sentidos estaban fallando. Lo que sí sintió fue el dolor agudo cuando los colmillos se hundieron en su pata delantera. Un dolor que lo hizo aullar con una fuerza que no sabía que aún tenía. La serpiente se deslizó entre la maleza y desapareció. Pero el veneno ya estaba dentro de él. Y ahora no solo luchaba contra el hambre, contra la deshidratación, contra el agotamiento. Ahora luchaba contra algo invisible que corría por sus venas y que hacía que cada minuto fuera más difícil que el anterior. Su pata se hinchó. El dolor era insoportable. Apenas podía apoyarla. Y aún así, siguió adelante. Arrastrándose cuando ya no podía caminar. Deteniéndose solo cuando su cuerpo literalmente no podía más. Y entonces,
descansaba unos minutos. Respiraba. Y volvía a intentarlo. Los días se convirtieron en una nebulosa. Perdió la noción del tiempo. No sabía si llevaba una semana o un mes en esa selva. Lo único que sabía era que cada amanecer que lograba ver era un pequeño milagro. Porque había noches en las que estaba seguro de que no vería otro día. Hubo un momento, en la quinta o sexta noche, cuando el cielo estaba tan oscuro que no podía ver ni su propia pata. Cuando los sonidos a su alrededor se volvieron más amenazantes que nunca. Cuando sintió la presencia de algo grande, algo que respiraba cerca de él, algo que podía acabar con su vida en segundos. No sabía qué era. Un jaguar, tal vez. O un puma. Pero podía sentir los ojos sobre él. Observándolo. Decidiendo si valía la pena el esfuerzo. Se quedó completamente quieto. Conteniendo la respiración. Con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que eso era lo que lo delataría. Y esperó. Esperó a que llegara el final. Pero el final no llegó. Después de lo que pareció una eternidad, la presencia se alejó. Los pasos pesados se desvanecieron entre los árboles. Y él, temblando de pies a cabeza, se dio cuenta de algo. Seguía vivo. Contra todo pronóstico. Contra toda lógica. Seguía respirando. Y fue en ese momento que algo cambió dentro de él. Ya no caminaba solo por instinto. Ahora caminaba con propósito. Como si hubiera entendido que cada segundo que seguía vivo era una victoria. Como si cada paso fuera un acto de desafío contra todo lo que había intentado destruirlo. Comenzó a aprender. A moverse con más cuidado. A escuchar mejor. A distinguir entre los sonidos peligrosos y los que no lo eran. Encontró pequeños insectos que pudo comer. No era mucho, pero era algo. Lo suficiente para mantener su corazón latiendo un día más. Su pata herida comenzó a sanar. Lentamente. Muy lentamente. Pero el veneno no lo había matado. Y eso, en sí mismo, era extraordinario. Porque su cuerpo, ese cuerpo que había sido abandonado, que había sido envenenado, que había sido torturado por el hambre y la sed, seguía luchando. Seguía reparándose. Seguía negándose a morir. Pasaron más días. Y entonces, una mañana, escuchó algo diferente. Algo que no había escuchado desde que entró en la selva. Voces humanas. Lejanas, apenas perceptibles, pero eran voces. Se detuvo. Su cuerpo entero se tensó. Porque los humanos significaban dos cosas. Salvación o peligro. Y después de lo que había vivido, no estaba seguro de cuál prefería. Pero el hambre decidió por él. Y la sed. Y la desesperación. Se arrastró hacia esas voces, con cada músculo de su cuerpo protestando, con cada hueso doliéndole, pero siguió adelante. Lo que encontró fue un pequeño campamento. 2 hombres, guías de turistas que conocían la selva como la palma de su mano. Estaban preparando café sobre una fogata cuando lo vieron emerger de entre los árboles. Y lo que vieron los dejó helados. Un perro que parecía un esqueleto cubierto de piel. Con heridas abiertas por todo el cuerpo. Con una pata hinchada y deformada. Con los ojos hundidos y opacos. Pero aún vivo. Aún caminando. Aún mirándolos con algo que no era súplica. Era determinación. Uno de los hombres se acercó lentamente. Le habló con voz suave. Le ofreció agua. Y cuando el perro bebió, cuando sintió ese líquido fresco bajando por su garganta después de tanto tiempo, algo dentro de él se quebró. Se dejó caer al suelo. Y por primera vez en semanas, cerró los ojos sin miedo a no abrirlos de nuevo. Los hombres no podían creer lo que veían. Porque ellos conocían esa selva. Sabían lo que significaba sobrevivir ahí aunque fuera unos días.
Y ese perro llevaba mucho más que eso. Llevaba las marcas de una batalla que no debería haber ganado. Lo cargaron con cuidado. Lo envolvieron en una manta. Y comenzaron el camino de regreso a la civilización. Un camino que les tomó 2 días completos. 2 días en los que alimentaron al perro con pequeñas porciones, sin darle demasiado porque su estómago no podría soportarlo. 2 días en los que lo cuidaron como si fuera lo más valioso que hubieran encontrado. Cuando finalmente llegaron al pueblo más cercano, lo llevaron directo a una veterinaria. La doctora que lo recibió se quedó sin palabras. Había visto muchos casos de maltrato, de abandono, de animales en condiciones terribles. Pero esto era diferente. Esto era un milagro caminante. Le hicieron todos los análisis posibles. Y los resultados fueron impactantes. Tenía desnutrición severa. Deshidratación crónica. Infecciones en varias heridas. Restos de veneno en su sistema. Parásitos internos. Una fractura antigua en una costilla que había sanado sola. Y aún así, contra toda evidencia médica, su corazón latía fuerte. Sus órganos vitales funcionaban. Su cuerpo seguía peleando. La veterinaria decidió quedárselo. No porque nadie más lo quisiera, sino porque sentía que después de todo lo que había pasado, ese perro merecía algo más que un hogar cualquiera. Merecía a alguien que entendiera lo que había sobrevivido. Las primeras semanas fueron difíciles. Había días en que parecía retroceder. En que las infecciones empeoraban. En que dejaba de comer porque su cuerpo simplemente no quería. Pero la doctora nunca se rindió. Porque si ese perro no se había rendido en la selva, ella no se rendiría en una clínica con todos los recursos del mundo. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a recuperarse. Su pelaje empezó a crecer de nuevo. Sus ojos recuperaron el brillo. Su pata sanó completamente. Y algo más empezó a aparecer. Algo que nadie esperaba. Alegría. Ese perro que había conocido el infierno en la tierra, que había estado al borde de la muerte más veces de las que nadie podría contar, ahora movía la cola cuando alguien entraba a la habitación. Lamía las manos de las personas que lo cuidaban. Jugaba con pelotas de tela que la veterinaria le traía. Había recuperado la confianza en los humanos. A pesar de todo. Eso, tal vez, era lo más extraordinario de todo. Porque habría sido comprensible que odiara a las personas. Que les tuviera miedo. Que nunca volviera a confiar. Pero él eligió lo contrario. Eligió creer de nuevo. Eligió amar de nuevo. Los meses pasaron. Y ese perro, al que llamaron Titán porque no había otro nombre que le hiciera justicia, se convirtió en parte de la clínica. En parte de la comunidad. Su historia se corrió por el pueblo. Y luego por la región. Y luego llegó a los medios. Porque la gente necesitaba escuchar una historia como esta. En un mundo lleno de malas noticias, de tristeza, de desesperanza, Titán era un recordatorio de algo fundamental. De que la vida siempre encuentra la manera. De que la fuerza no está solo en no caer, sino en levantarse cada vez que caes. Hubo quienes vinieron de lejos solo para conocerlo. Para ver con sus propios ojos a ese perro que había hecho lo imposible. Y cada persona que lo veía, que escuchaba su historia, se iba diferente. Porque Titán no era solo un perro. Era una lección viviente. La veterinaria nunca buscó a los dueños anteriores. No había razón. Porque quienes abandonan a un ser vivo en medio de una tormenta no merecen una segunda oportunidad. Y Titán no los necesitaba. Tenía algo mejor ahora. Tenía una familia que lo había elegido. No porque fuera perfecto, sino porque era un luchador. Hoy, Titán vive en la casa de la veterinaria. Tiene su propia cama, sus propios juguetes, su propio lugar en el sofá. Cada mañana sale a caminar por el pueblo,
Y todos lo saludan. Los niños lo acarician. Los ancianos le dan palmaditas en la cabeza. Y él, con esa dignidad tranquila que solo tienen los que han visto lo peor y han salido del otro lado, acepta el cariño con la misma gracia con la que aceptó el dolor. Porque Titán entiende algo que muchos humanos tardan toda una vida en aprender. Que el pasado duele. Que las cicatrices quedan. Pero que ninguna de esas cosas define quién eres. Lo que te define es lo que haces con el dolor. Si lo dejas destruirte o si lo usas para hacerte más fuerte. Y Titán eligió ser más fuerte. Hay noches en que la veterinaria lo ve dormir y se pregunta qué sueña. Si sueña con la selva. Con el hambre. Con el miedo. O si sueña con algo mejor. Con los días que vendrán. Con las manos que lo acarician. Con el techo que lo protege. Lo que ella sabe con certeza es que Titán cambió su vida tanto como ella cambió la de él. Porque antes de conocerlo, ella pensaba que sabía lo que significaba la resiliencia. Pero Titán le enseñó que la verdadera resiliencia no es simplemente soportar. Es seguir adelante cuando cada célula de tu cuerpo te dice que te detengas. Es elegir vivir cuando morir sería más fácil. Esta es la historia de un perro que todos dieron por perdido. Que debería haber muerto 100 veces. Pero que en lugar de eso, hizo algo que parecía completamente imposible. Sobrevivió. Y no solo sobrevivió. Volvió a creer. Volvió a confiar. Volvió a amar. Porque al final, eso es lo que significa ser verdaderamente invencible. No es nunca caer. Es caer 1000 veces y levantarse 1001. Es perderlo todo y aún así encontrar razones para seguir. Es mirar a los ojos de la muerte y decirle que no. Titán hizo todo eso. Y hoy, mientras descansa tranquilo en su hogar, con la barriga llena y el corazón en paz, su historia sigue inspirando a miles de personas. Porque nos recuerda que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre hay una oportunidad de ver el amanecer. Solo tienes que seguir caminando. Una pata delante de la otra. Un paso a la vez. Hasta que llegues a casa.